Alina, en el video anterior, esa señora entró aquí e interrumpió la grabación. Estoy cansado de decirte que cierres la puerta cuando regreses a casa. Ahora te pregunto, ¿cerraste la puerta? Creo que sí. Hola, maestro. La madame. Ay, maestro, necesito que me ayude. En el video anterior yo lo entendí todo, lo del método de Loomis, lo del método de Rayleigh, pero tengo un problema. No sé cómo poner bien los ojos, la nariz, la boca. Usted puede hacerlo y enseñarme a mí y a los nuevos suscriptores, que ya son más de 100. Felicitaciones, maestro. Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte y qué bien que decidiste ver este video. Por supuesto, en el video anterior expliqué que esta era una medida estándar, pero que con una persona real pueden variar algunas proporciones. Incluso uno de mis nuevos suscriptores me hizo la misma pregunta. Eduardo Gallo, aprovecho para saludarte y agradecerte por suscribirte a mi canal. Y si por casualidad sí, tú, es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas a este canal y seas parte de esta familia. Actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos e interesantes y para nada aburridos videos que voy publicando. Además, así tienes la oportunidad de ser una de las 10 primeras personas en comentar. ¿Por qué? Porque las 10 primeras personas en comentar siempre los saludo en mi siguiente video. Espero por tu comentario y por supuesto un like y comparte este contenido para que llegue a otras personas que también necesitan de mis consejos. Recuerda que esto es Art of Time, donde crecer como artista ya no es una utopía, ahora es una realidad. Ay, sí, ok, pero ¿nos va a enseñar o no? Por supuesto, madame. Incluso, si usted está de acuerdo, le haré un retrato a usted. ¿En serio, maestro? ¡Uy, qué honor! Rubia, el maestro me va a hacer un retrato. Señora, ya yo le hice un retrato a Lina. Y con café. Está en este video. Entonces, ¿comenzamos? Como expliqué en el video anterior, debemos comenzar con un círculo teniendo en cuenta que este círculo tomará casi el 90% del rostro. También aclaro que esta es la posición de frente. Luego publicaré otros videos explicando la posición de perfil y 3/4. Debemos trazar en el centro del círculo una línea vertical y una línea horizontal. Esta última marcará la línea donde comienzan las cejas, no el arco de las cejas. La parte superior del círculo será el centro del cráneo y la parte inferior del círculo el centro de los labios. A veces, al dibujar un modelo real, el círculo se vuelve un poco más pequeño, porque la persona puede estar mirando ligeramente hacia arriba o hacia abajo. Pero, para que no te cause problemas y confusiones, pon el centro del círculo en las cejas y la parte inferior siempre en el centro de los labios. Y luego, simplemente ajusta las medidas. No es complicado de entender, solamente necesita un poco de práctica. Ahora, dividamos en 6 partes iguales el círculo de manera horizontal. Esta será la línea donde nace el cabello. Esta, la línea del centro de la frente. Esta, la línea del tabique nasal. Y esta, la línea de la parte inferior de la nariz. Ahora, tomemos la medida que hay entre la línea de las cejas y la parte inferior de la nariz y la proyectaremos desde la línea de la nariz hacia abajo para ubicar el mentón. Ahora, trazaremos 2 líneas verticales que serán el borde del rostro. Es como tomar una naranja o cualquier objeto redondo y le cortamos los lados. Es importante hacer una línea curva en la línea de las cejas y también en la línea del cabello.
Recuerda que el rostro no es una figura plana, tiene volumen y por esta misma razón debemos hacer lo mismo con las líneas verticales donde marcamos el borde del rostro. Siguiendo estas mismas líneas, vamos a dibujar toda la silueta del rostro. Esto es muy importante para lograr el máximo parecido. Ya sé que en esta foto esa silueta no se ve, pero intento imaginarla para luego crear una guía que me ayude a dibujar la barba. Pero, ¿la madame tiene barba? Dibujemos donde estarán las orejas. Recuerda que por lo general, según el modelo o la posición, las dibujamos en los bordes inferior del círculo, donde lo estoy haciendo. Presta atención. Y este es el momento donde debemos ser inteligentes y no permitir que la impaciencia por querer dibujar lo que creemos que es lo más interesante y atractivo del retrato nos gane. Sé paciente y dibuja todo lo que está alrededor en el modelo. En este caso, la silueta del pelo, la bufanda, los hombros, el cuello y la barba.
Ahora, entre la línea de las cejas y la línea del tabique nasal, haremos una línea que será la línea de los ojos. Y entre la línea del tabique nasal y la línea inferior de la nariz, dibujemos otra línea que será la parte superior de la nariz, como ves en el esquema. Para determinar la distancia entre los ojos, tomemos la medida entre el tabique nasal y la línea de las cejas, y luego esta medida la utilizaremos también para el ancho de los ojos, pues por lo general la misma medida entre los ojos es un ojo. Esta medida entre los ojos nos dará aproximadamente el ancho de la nariz. Y trazando dos líneas verticales en el centro de los ojos, tendremos también aproximadamente el ancho de la boca y aclaro, aproximadamente. Ahora limpiemos un poco algunas líneas y reforzar otras, rectificar las medidas y ajustar algo que sea necesario para pasar al método de Rayleigh. Muy bien, y con el método de Loomis hemos realizado la estructura del rostro. Ahora sabemos dónde irán ubicados los ojos, la nariz y la boca. Recuerda que con una persona real, las proporciones y las medidas pueden variar un poco. Ahora pasemos a la segunda parte del video. ¿Qué haremos? Pondremos el método de Rayleigh encima de la estructura que ya hemos realizado con el método de Loomis. De esta manera, ajustaremos un poco más toda la estructura del rostro, la expresión, los ojos, la boca, la nariz y por supuesto el volumen donde irán las luces y las sombras.
Y durante esta segunda parte del video estaré saludando a las 10 primeras personas que comentaron mi video anterior. Así que, si fuiste una de esas 10 primeras personas, estate atento o atenta, porque te estaré saludando. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, Camilo_Cubán. Por allí también puedes comunicarte conmigo o hacerme alguna pregunta técnica. ¿Aún no te has suscrito? ¿A qué esperas? ¡Suscríbete! Comencemos con el método de Rayleigh. Dibujemos un círculo o un óvalo según sea la frente del modelo que estamos dibujando. Lo haremos desde un poco más abajo de la línea de las cejas, pasando por las líneas verticales del centro de los ojos hasta la línea del cabello. Esta será la región frontal de la frente. Ahora realizaremos dos líneas que partirán desde la punta de las orejas, pasando por el borde donde terminan los ojos, el borde del ancho de la nariz y terminando en el ancho de la boca. Y haremos dos líneas más, pero comenzando un poco más abajo de la punta de las orejas, pasando por la línea vertical del centro de los ojos y terminando en la silueta del mentón, como lo estoy haciendo yo. Así determinamos el músculo de las mejillas y los pómulos. Dibujemos una línea curva comenzando desde el borde del rostro, pasando entre la línea del centro de la frente y las cejas. Esto nos dará el arco de las cejas y es de gran ayuda en caso de que el modelo tenga alguna expresión facial. Ahora, otra línea curva, pero desde el borde donde terminan los ojos pasando por la línea de las cejas. De esta manera nos ayudará a dibujar mejor los ojos y los párpados. Dibujemos dos líneas pequeñas desde donde comienzan los ojos hacia el centro de la nariz y luego dos líneas verticales paralelas hacia abajo hasta la línea de la parte superior de la nariz. Ahora un semicírculo y estas pequeñas líneas que ayudarán a dibujar las fosas nasales. Como ves, dibujaré dos líneas curvas que comienzan desde la línea de los ojos en el centro, pasando por el borde donde comienzan los ojos, cayendo hacia la línea del borde donde terminan los ojos hasta el mentón. También dos líneas curvas más, pero comenzando desde la línea de la parte superior de la nariz, pasando por las líneas verticales del centro de los ojos, el borde de la boca y por donde supuestamente está el labio inferior. Estas líneas son importantes para la expresión del rostro y ayudan a saber mejor dónde van las luces y las sombras. Ahora un círculo que pasará por la línea de los labios. Este será el mentón, otra zona donde se acumula mucha luz. Espera, aún hay tiempo. La paciencia es importante para un artista. Démosle atención a los demás objetos que hay en el modelo que estamos dibujando. Por ejemplo, las gafas, donde estarán ubicadas. Recuerda que cada elemento es importante y fundamental para lograr el parecido en el retrato. Ahora, con la ayuda de todas las líneas que dibujamos con ambos métodos, comencemos a dibujar los detalles. En este caso, los ojos, la nariz, los labios y cuantos detalles veas, pues la observación y el sentido del detalle es muy importante. Además, verás cómo te resultará aún más fácil. Y llegó el momento de saludar a las 10 primeras personas en comentar mi video anterior. Quiero saludar a Ángela O, Pedro Dávila, Genia Lubenets, Bagdán,
Vicente Luis, Steven Lobo, Eduardo Gallo, Aline Isidro, Ligia Montoya y Ana Guevara. Muchas gracias a todos ustedes por sus hermosos comentarios y suscribirse a mi canal. Recuerda que también quiero saludarte en mi próximo video. Sé uno de los 10 primeros en comentar. Vamos, hazlo ahora. Luego solamente falta dar las luces y las sombras y sentirás como el retrato va cobrando vida. Intenta practicar varias veces. Domina una posición y luego otra. Recuerda, la paciencia y la disciplina son el verdadero talento. Y yo creo en tu talento. Y de esta manera hemos unido el método de Loomis y el método de Rayleigh para lograr un mejor resultado en el retrato. No te preocupes si al principio no se parece mucho, pues al agregarle las luces, las sombras, el volumen, pues el resultado y el parecido es aún mejor. ¿Verdad que sí, señora? Ay, maestro, muchas gracias. Mi propio retrato, un sueño hecho realidad y de sus propias manos. Uy, qué emocionada estoy. Y de esta manera hemos llegado hasta el final del video. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por brindarme tu tiempo y tu atención. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. También recuerda darme un like para que YouTube me siga recomendando y poder llegar a más personas que necesitan de mis consejos. Y también, por supuesto, comparte este contenido para que las personas que no me conocen puedan conocerme. Y hagamos algo. También sígueme en mi cuenta de Instagram. Practica este método, intenta hacer algún retrato y envíame las fotos por privado para entonces yo revisarlo y darte mi opinión y decirte en qué puedes corregirlo. Recuerda que esto es Art Coffee Time, donde crecer como artista ya no es una utopía, ahora es una realidad. Nos vemos en el próximo video. Artista. Chicos, recuerden seguir al maestro en YouTube, suscríbanse a su canal y también a su Instagram, Camilo_Cubano. Yo también lo estoy siguiendo. Aprovecha y envíale fotos de tus trabajos y así el maestro puede revisarlos y darle su propia opinión.